Hola, en este video hablaremos sobre las áreas de superficies y volúmenes de revolución. Nosotros somos el equipo de cálculo integral de la clase de las 8:30. Nuestros integrantes son Alondra Lisset, Evelyn Saraí, Hugo Alfonso, Luis Ricardo y Diego Ezequiel. ¡Vamos allá! Empezaremos hablando de las áreas de las superficies. Las áreas de las superficies dicen que a partir de unas modificaciones se puede extender la aplicación de las integrales definidas para el área de una región bajo una curva al área de una región entre dos curvas. En nuestro ejemplo se muestra como el área rosada, que es la región entre dos curvas. Hay que considerar que las funciones f y g son continuas en el intervalo de a y b. Las gráficas de f y g están sobre el eje de x, y la gráfica de g debajo de la gráfica de f se puede interpretar geométricamente, o sea, esta área. Y la región bajo la gráfica de g sustraída del área de la región bajo la gráfica de f. Por lo tanto, nosotros podemos interpretar que para calcular el área dentro de estas funciones se va a restar, como podemos verlo en esta. ¿Por qué? Porque el área bajo la región de f es hasta el eje de x continua, no se corta. Y el área de la región bajo g se corta y llega a x. Por lo tanto, hay que restar al calcular f de x, pues calculamos toda esta área, hay que restarle g de x para obtener nuestra área entre las dos funciones. Ahora, nuestro problema dice que hay que determinar el área encerrada entre las curvas y es igual a x cuadrada menos 6x más 10, que es vamos a interpretarla como la y roja y la y azul, como y es igual a 6x menos x cuadrada, como lo podemos ver aquí en nuestra gráfica. Nuestro intervalo va a ser x1 es igual a 5 y x2 es igual a 1. Observando las gráficas de f y g en distintos sistemas coordenados, podemos ver que el área buscada es la diferencia de las áreas calculadas en los ejemplos anteriores, como ya lo habíamos dicho anteriormente. El área es igual al área que determina g de x con el eje de x menos el área que determina f de x con el mismo eje, desde x es igual a 1 hasta x es igual a 5. Podemos pensar en calcular el área aplicando la siguiente fórmula, que nosotros ya habíamos visto anteriormente, que es g de x y f de x. Hay que sustraerla como ya se había mencionado. Por lo tanto, nos quedaría así la integral de 5 a 1 por g de x menos f de x de x. Al nosotros sustituir tomando la y azul como g de x y la y roja como f de x, sustituimos nuestras funciones y nos quedaría así: 6x menos x cuadrada menos x cuadrada menos 6x más 10. Nosotros tenemos que simplificar nuestra fórmula, entonces hay que simplificar nuestros paréntesis. Por lo tanto, multiplicamos este signo menos por nuestra función f de x. Al multiplicarla, se nos va a hacer una sola función. Y en esta tenemos que simplificar los valores similares. Al nosotros hacerlo, nos quedará una función totalmente diferente. Y en esta hay que integrarla y calcular sus valores. Como podemos ver aquí, aquí estamos calculando el valor de x1 y el valor de x2. Hay que sustraerlos, pues nuestra fórmula dice que hay que sustraer g de x y f de x. Nosotros al sustraer y simplificar signos tendremos un resultado igual a 50 tercios más 14 tercios, que nos da como resultado final 64 tercios. Pasemos a los volúmenes de revolución. Uno de los métodos para calcular los volúmenes de revolución es el método de los discos, que dice que si una región en el plano gira alrededor de una recta, el sólido resultante es un sólido de revolución,
y la recta se llama eje de revolución. El sólido más simple es un cilindro circular, recto o disco que se forma al girar un rectángulo en torno a uno de sus lados. El volumen de tal disco es el área del disco por la anchura del disco, lo cual se traduce a pi por radio al cuadrado por W, donde R es el radio del disco y W es la anchura. Para calcular nuestros ejes de revolución, tenemos que calcular el eje de revolución horizontal y el eje de revolución vertical. Nuestras fórmulas son, para el horizontal, volumen es igual a pi integral de B a A por R de X al cuadrado de X. Para nuestro eje de revolución vertical, la fórmula no cambia, a excepción de que hay que sustituir X por Y. Pasemos a nuestro problema. Nuestro problema dice que hay que determinar el volumen de Y es igual a la raíz de X menos 4, Y es igual a 0 y X es igual a 4. Nuestro eje de revolución es el eje X, como podemos ver en nuestra gráfica. Por lo tanto, Y es igual a 0. Nuestro método de disco es el eje horizontal. Por lo tanto, tomaremos la fórmula con X. R de X va a ser igual a raíz de X menos 4. Tomando nuestra fórmula, volumen es igual a pi integral de A a B por R de X al cuadrado de X. Ya definiendo todos los puntos y seleccionando nuestra fórmula correcta, empezamos con la sustitución. Sustituyendo nuestra fórmula nos quedaría volumen es igual a pi por integral de 8 a 4 por raíz de x menos 4 al cuadrado de x. Nosotros tenemos que simplificar esta función, pues tenemos un cuadrado y una raíz cuadrada. Podemos cancelarlos hasta quedar así. Volumen es igual a pi integral de 8 a 4 por x menos 4. Por último, integramos con sus límites, quedándonos así. Volumen es igual a pi por x cuadrada sobre 2 y nuestros límites 8 y 4. Hay que sustituir los límites y restarlos, como ya habíamos visto en fórmulas anteriores. Nuestro volumen va a ser igual a pi por 8 al cuadrado sobre 2 menos 4 por 8 menos 4 al cuadrado sobre 2 menos 4 por 4. Nuestro resultado va a ser volumen es igual a 8pi u cúbica. Ahora vamos con el método de las arandelas o anillos. El método de las arandelas o washer es una extensión del método de discos para sólidos huecos, donde se tiene un radio interno R y un radio externo R mayúscula. De la arandela, la integral que contiene el radio interno representa el volumen del hueco y se resta de la integral que contiene el radio externo. O sea que nuestra integral R minúscula va a ser la que está dentro del hueco que se forma y la integral R mayúscula va a ser el área de la parte externa. La arandela se forma al girar un rectángulo alrededor del eje. Si R minúscula y R mayúscula son los radios interiores y exteriores de la arandela, W es la anchura y el volumen está dado por... El volumen de la arandela es igual a pi por R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado por W. Para ver cómo este concepto puede usarse para encontrar el volumen de un sólido de revolución, hay que considerar una región acotada por un radio exterior R de X y un radio interior R minúscula de X. Si la región se gira alrededor de su eje de revolución, el volumen del sólido resultante está dado por volumen es igual a pi integral de B a A por R mayúscula de X al cuadrado menos R minúscula de X al cuadrado. Esta puede utilizarse para ambos ejes de revolución, tanto el horizontal como el vertical, como ya lo habíamos visto anteriormente. Simplemente hay que sustituir la X por la Y, sin ningún cambio en nuestra fórmula. Ahora, vamos a dar un ejemplo. Como primer paso, tenemos que igualar
las funciones a cero para identificar los puntos de intersección y a su vez van a ser los límites de a y b. En este paso, las 2y tenemos que factorizar. Ahora, nuestro ejemplo dice que hay que hallar el volumen girando de la región delimitada por y es igual a 2x cuadrada menos x cúbica. Y es igual al 0 alrededor del eje de y. Entonces, nosotros vamos a igualar a 0 nuestras dos fórmulas, como podemos ver aquí, y vamos a simplificar, tomando como nuestra x va a ser igual a 2. Ahora, como segundo paso, hay que obtener el volumen de la función y resolver la integral factorizando y sustituyendo los valores ya obtenidos con la fórmula que se va a utilizar, nuestra fórmula que habíamos visto en el principio. Por lo tanto, nos quedará volumen es igual a integral de 2 a 0 por 2pi por x por 2x cuadrada menos x cúbica de x, lo cual nos quedaría 2pi de integral de 2 a 0 por 2x cúbica menos 4 menos x cuarta por dx. Por lo tanto, al sustituir y simplificar nuestra fórmula, nos quedaría 2pi por 2 integral de 2 a 0 x cúbica de x menos integral de 2 a 0 x cuarta de x. Siguiendo simplificando y sustituyendo los valores e integrando, nos quedaría una fórmula así. 2pi por x cuarta sobre 2 menos x quinta sobre 5 de 2 a 0. Ahora sustituimos los valores de la integración en cada una de nuestras fórmulas y las restamos, dándonos como resultado 16 quintos de pi u cúbica. Por su atención, muchas gracias.